Le puse por título Paz y seguridad al tema de hoy. Y como texto de inicio, quiero compartir con los hermanos 1 Tesalonicenses, capítulo 5 del verso 1 al 11. Y dice así: el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia. Y hoy el mensaje es a la iglesia. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ese texto es para la iglesia. Y Pablo en aquel tiempo a los tesalonicenses le decía: vosotros no sois hijos de la noche, vosotros sois hijos de luz. En relación a paz y seguridad, con ese texto podemos tomar tanto para la iglesia como para los que no son hijos de Dios. Y es interesante eso. Pablo menciona paz y seguridad en relación a los que no son convertidos. Y dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora nosotros, como hijos de Dios, ¿no buscamos eso, paz y seguridad? ¿Y encontramos en ese mundo paz y seguridad? En parte, por la protección de Dios, pero ese mundo no ofrece paz y seguridad. Y hay dos maneras de ver el tema paz y seguridad en aquel tiempo. Para los que no son hijos de Dios, cuando crean que el mundo va a ofrecer paz y seguridad, vendrá de parte de Dios para ellos destrucción repentina. Y para nosotros todo lo contrario. En ese tiempo que venga Jesús, hoy día el mundo no nos ofrece paz y seguridad. Y para nosotros la venida de nuestro Señor Jesús traerá paz y seguridad. Entonces esperamos esa otra faceta del título del tema de hoy, paz y seguridad. Hermanos, en esa época del año no hay cómo no hablar de eso que está por llegar ahora. Estamos llegando al inicio del año bíblico y con él la primera celebración del año. La primera celebración del año es la Pascua. Y con la Pascua anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesús, pero ¿qué también pasa en esa etapa de la Pascua? La renovación de nuestro pacto con Dios, que empezó con el bautismo. Entonces podemos decir que la Pascua es la anunciación de la muerte de Jesús, pero también es esa etapa del año en donde renovamos nuestros votos
con Dios, con nuestro Señor Jesús. El texto que nos habla eso, que nos da a entender eso y que escuchamos esos días atrás es 1 Corintios capítulo 11, donde dice, porque yo recibí esta tradición, es la versión Dios habla hoy, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios los partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí, de manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. La anunciación de la muerte de nuestro Señor Jesús por medio de la Pascua. Y lo que sigue tiene que ver con la renovación de nuestros votos, la renovación de nuestro pacto. Dice, así pues cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Es muy interesante y muy profundo esa enseñanza, lo de la renovación del pacto o de nuestros votos, porque dice que nosotros debemos examinarnos para ver cómo está nuestra vida, pero para entender que el pan que estamos comiendo es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la enseñanza esa en relación al pan? Sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Cuando ese pan, el pan, no los panes, cuando ese pan es partido en pedazos, cada porción que tomamos nosotros es una partecita del cuerpo de Cristo y nosotros representamos a esa partecita del cuerpo de Cristo. Y de eso debemos estar conscientes cuando llega el día de la Pascua, de esa ceremonia. Debemos entender eso, que somos el cuerpo de Cristo. Y por eso nuestra vida debe estar coherente a la de un hijo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y lo que me pongo a pensar es, en relación a nuestro cuerpo, cuando un órgano está enfermo, menciona acá, es por eso que, porque no entendemos eso, algunos están enfermos espiritualmente y algunos están muertos, dice, espiritualmente. Pero si comparamos nuestro cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nosotros somos un órgano enfermo, en primer lugar ese órgano sufre y en segundo lugar el cuerpo sufre. Por eso es necesario lo que nos dice Corintios, Pablo a los Corintios decía, y hoy día a nosotros, eso de examinarnos para que ese pedacito del cuerpo de Cristo que somos nosotros, representados por ese pedacito del pan, esté sano, para que pase bien yo como hijo de Dios, pero para que la iglesia esté sana también como el cuerpo de Cristo. Es muy importante eso, la anunciación de la muerte de nuestro Señor Jesús, pero eso de estar conscientes que es la renovación de nuestro voto, de nuestro compromiso
con Dios. Hermanos, como decía al principio Pablo a los tesalonicenses y habla a la iglesia como hijos de luz, busqué personas que son recordadas en la Biblia, quienes fueron hijos de luz. Tal vez como ejemplo para nosotros, o como ejemplo o para aprender de sus vidas y ver con quién por ahí nosotros nos identificamos. En el Sermón del Monte, antes de que hable de esas personas con nombre que son mencionadas en la Biblia, en el Sermón del Monte habla de personas que serán bienaventuradas o felices cuando venga nuestro Señor Jesús por lo que recibirán. El Sermón del Monte, según Mateo, encontramos en Lucas también, pero según Mateo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjense de qué tipo de personas hablan. Y nosotros, ¿tenemos esas cualidades o nos parecemos a esas personas como para ser felices o bienaventurados cuando regrese nuestro Señor Jesús? Dice: los pobres de espíritu, los que lloran. Obvio que los que lloran por causas justas, por cuestiones que pasan. Los mansos, bienaventurados los mansos, tenemos esa cualidad. Tenemos hambre o sed de justicia, o eso de que cuando hay algo injusto nos molesta. Entonces quiere decir que lo contrario es eso de ser justos, de ser personas, como quien dice a esa que no le podés señalar con el dedo. Misericordiosos. Esos, misericordia no en el sentido de que por ahí alguien nos da lástima, le tengo lástima, tal. No, misericordioso en el sentido de ayudador, de estar a disposición de los demás, tener misericordia. Tenemos esa cualidad, ser limpio de corazón. Esos días escuché algo así. Eso de limpio de corazón, por ahí se puede tener en cuenta, por ejemplo, Judas. Judas no sabía, cuando le traicionó a Jesús, que Jesús sabía lo que Judas haría. Y eso estaba en su corazón. ¿Se entiende eso? Judas, cuando estaba preparando la traición a Jesús, entiendo que él no sabía que Jesús sabía lo que él iba a hacer, que él estaba traicionando, pero Jesús ya conocía lo que estaba en su corazón. Nosotros somos limpios de corazón, porque lo de limpio de corazón por ahí no se ve, no es algo que se ve, pero Dios conoce. Pacificadores, qué gran virtud esa, ser pacificador. Esa persona, entiendo así como que cuando alguien
conversa con uno y le da gusto de conversar con un pacificador, porque con esa persona el diálogo fluye. Uno se siente bien, un pacificador, no hay eso ¿cómo decir eso de esa conversa que no es agradable, que no es linda? Porque con esa persona está todo bien, un pacificador. Padecer persecución por causa de la justicia. Otra cuestión más, es más fácil unirse a quien tiene el poder, pero defender al que es minoría y no se le hace justicia es difícil. Y después habla también de no tener vergüenza del Evangelio, no tener vergüenza de Dios y de Jesús, de que en nuestra cara, en nuestra vida y en lo que nosotros hablamos por ahí no tengamos vergüenza de decir soy hijo de Dios. Necesitas aceptar a Jesús. Fíjate, vamos a la iglesia. Una persona así es un hijo de Dios que no esconde sus raíces, y obvio que con las cuestiones de ese mundo hoy en día, quien tiene esas cualidades y no esconde será perseguido, porque quien gobierna el mundo es Satanás. Esas son cualidades que el Señor Jesús mencionó a sus discípulos en el Sermón del Monte. Y ahora quiero compartir personajes de la Biblia a los cuales se le puede decir, como dijo Pablo a los tesalonicenses, vosotros sois hijos de luz. Obvio, el primero que encontramos, Abraham, el padre de la fe. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese versículo destaca la fe inquebrantable de Abraham y su descendencia a la llamada de Dios. Incluso sin conocer el destino, Abraham escuchó a Dios y salió con todo lo que tenía y movió todo su campamento, que no era poca cosa. El que le sigue, y encontramos también en Hebreos, pero antes del verso 8, encontramos en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin creer de todo corazón a Dios. Nosotros no necesitamos de una imagen, no necesitamos de algo visible. Sabemos, aunque no vimos a Dios, que Dios existe. Creemos en Él y anunciamos a Dios. Seguido a eso habla en el verso 7 de otro personaje. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se le conoce a Noé hoy día? ¿Cómo le menciona la Biblia? Como pregonero de justicia, un predicador. Moisés tenía una cualidad difícil de tener. Más para nuestra zona acá de Misiones, en donde la cultura y nuestras raíces y nuestro carácter, la mansedumbre. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Ese versículo resalta la humildad y mansedumbre de Moisés, una cualidad poco común, y escuchen eso, una cualidad poco común ¿en quién? En un líder. Moisés era líder
del pueblo de Dios. En aquel tiempo Dios le tomó para que saque al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de Egipto. Y si se ponen a pensar, nosotros los hijos de luz estamos siendo preparados ¿para qué? Para gobernar con Jesús en el milenio. Y una de esas cualidades muy difíciles en un líder, que es usted, porque usted fue elegido para gobernar con Jesús, es la mansedumbre, una cualidad de Moisés. ¿Qué habla la Biblia de David? ¿Qué tenía David? ¿Por qué fue elegido? Porque David tenía el corazón según el corazón de Dios. Para no hablar solo de los hombres, de las mujeres también. ¿Quién fue la nuera ideal? Ruth. Noemí tenía dos nueras, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. En Ruth 1:16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Este versículo demuestra la profunda lealtad de Ruth hacia su suegra Noemí. Entiendo que conocemos nosotros la historia de Noemí, en donde perdió a su marido en tierras lejanas, a sus hijos, y lo único de familia que le quedó fueron sus dos nueras. Y cuando volvían a su pueblo, le dice a sus nueras, no tengo más hijos para ustedes, vuelvan a sus casas. Orfa se fue y Ruth quedó para atender a la que era mayor ya, su suegra, no le dejó sola. ¿Qué cualidad tenía Ruth? Algo muy difícil hoy en día de que se vea por ahí, la lealtad. La lealtad, ser leal a alguien, eso es algo, una cualidad muy noble y es difícil de encontrar por ahí. Ruth, después de eso, se casó con Boaz y fueron un pariente de Noemí. Y fíjense, con las cuestiones de la vida, Ruth se casó con Boaz y fueron bisabuelos del rey David. De ese matrimonio, de esa persona leal, desciende el rey David. Ruth fue bisabuela del rey David. Otra mujer más, y hay curiosidades en relación a eso. María, la madre de Jesús. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Este versículo muestra la humildad y la obediencia de María al aceptar el llamado de Dios. Estaba pensando cuando leía eso y traté de imaginarme la situación, el momento ese de María. María estaba comprometida con José y la Biblia no menciona la edad de María en el momento en que el ángel visitó a María, pero analizando un poco las costumbres de aquel tiempo, las jóvenes se desposaban, y eso es algo impensable para hoy en día. La costumbre era entre los 12 y 16 años, o sea, en la adolescencia, muy jóvenes, las mujeres se comprometían. Y sí, no digo que fue el caso, pero sí fue el caso de María. Imagínense una mujer
una jovencita que está comprometida con una persona y le visita el ángel y le dice que concebiría, que quedaría embarazada. Pero justo en ese tiempo de sueños de las mujeres, en donde empieza todo un cambio de vida, hoy sería noviazgo, el comprometimiento de aquel tiempo, en donde está todo preparado para que empiece una nueva familia, y aparece el ángel y le dice: muy favorecida o bienaventurada, fuiste elegida para ser la madre de Jesús. Pero no estaba José junto en ese momento, y refleja la humildad de María, en donde dijo que sea hecha la voluntad de Dios, y ella aceptó eso. Es una cualidad muy grande la que vemos en María. Y para terminar, entre esos personajes encontramos a Pablo. Y hay una parte de la vida de Pablo que a mí me mueve mucho. Es el final de su último viaje, el de Pablo, en donde él volvía y se iba a Jerusalén. Y eso encontramos en Hechos 20, dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ese momento de la vida de Pablo, ¿por qué me mueve? Porque después de toda la trayectoria de Pablo, de todo lo que hizo, de todo lo que predicó a los gentiles, es el apóstol, a los gentiles es nuestro apóstol. Formó iglesias, confirmó iglesias, predicó para testimonio. En ese texto encontramos la despedida de Pablo. Pablo se está despidiendo ¿de quién? De los ancianos, de las personas a quienes él enseñó. Y sabía, según el Espíritu Santo le indicaba, que era su último viaje, que iba a Jerusalén y que sería preso y sería azotado y iba a sufrir mucho. Y asimismo él no volvió atrás. Y hay otros textos en donde menciona que las personas le decían que no vaya, y él decía que no estimaba preciosa su vida, sino que él iría así a Jerusalén porque eso era lo que él tenía que hacer. Entiendo que no por acaso él escribió a Timoteo, otro de los personajes que no voy a mencionar su vida, pero a tener en cuenta como joven. Eso es algo que los jóvenes, los más nuevos, deberían leer, la vida de Timoteo. No fue por acaso que Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese versículo muestra la fuerza que tenía Pablo en el trabajo que hacía y la convicción que tenía Pablo de ser un hijo de luz.
Hermanos, cuando llega esa temporada del año, generalmente se habla de corrección, llamado de atención hacia nuestras vidas, de análisis. Hay quienes por ahí en tiempos antiguos o anteriores escuchaba como amenazas porque te va a pasar eso, aquello. Entiendo que el mensaje para nosotros, para la iglesia, es ese que compartí con ustedes. Vosotros sois hijos de luz. Nuestros hermanos que encontramos en la Biblia, las cualidades, me pongo a pensar así, ellos con sus cualidades, con el ejemplo de sus vidas, fueron tomados en cuenta por Dios, y hoy día, tantos años después, se recuerda a esas personas por sus cualidades, por cómo fueron. La pregunta que me hago es, en realidad, dos preguntas que me hago. ¿Qué cualidad de esas personas se refleja en mi vida? Y entiendo algo más, que la venida del Señor Jesús está cerca. Pero si me toque a mí la muerte antes de que venga el Señor Jesús, ¿con cuál de esas cualidades seré recordado? Seré recordado. Esas personas fueron recordadas por Dios y está en la Biblia hoy día para que nosotros veamos el ejemplo de ellos. ¿Con cuál de esas cualidades o con qué personaje me identifico yo como hijo de luz, como hijos de luz que fueron ellos? Hermanos, de algo podemos estar seguros: si no alcanzamos en vida la venida de nuestro Señor Jesús y morimos antes, acto seguido a nuestra muerte, o lo que nos va a pasar a nosotros es ver la venida de Jesús. Estemos preparados para eso, disfrutemos de esos días de preparación, preparémonos para ese primer gran acontecimiento del año, la Pascua, y también lo que representa los días de panes, eso de quitar la levadura de nuestra casa y el pecado que todavía está en una esquinita de nuestra vida, para que cuando pase eso, cuando regrese nuestro Señor Jesús y veamos su rostro, podamos recibirle gozosos. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.